Observa el siguiente producto. Tenemos dos binomios multiplicándose. En uno de ellos se encuentra una suma de dos cantidades, A y B, y en el otro la diferencia de las mismas cantidades. Desarrollemos este producto de la manera tradicional. Multiplicaremos cada término del primer binomio por cada término del segundo binomio. Así, A por A es igual a A al cuadrado. A por menos B es igual a menos AB. Más B por A es igual a más AB. Y más B por menos B es igual a menos B al cuadrado. Menos AB más AB es igual a 0. Entonces tenemos que A más B multiplicado por A menos B es igual a A al cuadrado menos B al cuadrado, donde A representa la primera cantidad y B representa la segunda cantidad. En conclusión, el producto de la suma por diferencia de dos cantidades será igual al cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. Apliquemos este caso en algunos ejemplos. Desarrolla x más 2y multiplicado por x menos 2y. Como podemos observar, tenemos dos cantidades, x y 2y. En un binomio se encuentra la suma de estas cantidades y en otra la diferencia de esas mismas cantidades, y ambos binomios están multiplicándose entre sí. Recordemos que a más b multiplicado por a menos b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado, por lo que haremos lo siguiente. Escribiremos primero el cuadrado de la primera cantidad. Como x es la primera cantidad, pondremos x al cuadrado. A esto le restaremos el cuadrado de la segunda cantidad. Como 2y es la segunda cantidad, pondremos menos el cuadrado de 2y. Nos queda el siguiente binomio, x al cuadrado menos el cuadrado de 2y. Para desarrollar el cuadrado de 2y, recordemos que debemos distribuir el cuadrado en el coeficiente 2 y la parte literal y, los cuales son los factores del monomio. 2 al cuadrado es igual a 4, y y al elevarlo al cuadrado queda simplemente y al cuadrado. Por lo tanto, x más 2y multiplicado por x menos 2y es igual a x al cuadrado menos 4y al cuadrado. Desarrolla z menos 1 medio multiplicado por z más 1 medio. En este ejemplo tenemos una suma por diferencia de dos cantidades, es decir, de z y 1 medio. No importa si primero está la suma o la diferencia de las cantidades, ya que el orden de los factores no altera el producto. A más b multiplicado por a menos b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, primero escribiremos el cuadrado de la primera cantidad, es decir, de z, por lo que pondremos z al cuadrado. A esto le restaremos el cuadrado de la segunda cantidad, es decir, de 1 medio, por lo que escribiremos menos 1 medio al cuadrado. Para resolver el cuadrado de la fracción 1 medio, debemos elevar al cuadrado el nominador, es decir, 1, y elevar al cuadrado también el denominador, es decir, 2. 1 al cuadrado es igual a 1, y 2 al cuadrado es igual a 4, por lo que 1 medio al cuadrado es igual a 1 cuarto. Por lo tanto, z menos 1 medio multiplicado por z más 1 medio es igual a z al cuadrado menos 1 cuarto. Veamos un último ejemplo. Desarrolla m al cuadrado más n multiplicado por m al cuadrado menos n. En este otro ejemplo, en el primer binomio tenemos la suma de m al cuadrado y n, y en el otro la diferencia de m al cuadrado y n, por lo que podemos aplicar el caso de suma por diferencia de dos cantidades. Aplicaremos que a más b multiplicado por a menos b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Ponemos primero el cuadrado de la primera cantidad, la cual es m al cuadrado, por lo que escribiremos m al cuadrado al cuadrado. Ahora a lo anterior le restaremos el cuadrado de la segunda cantidad, la cual es n, por lo que escribiremos n al cuadrado. Nos queda la siguiente expresión, m al cuadrado menos n al cuadrado. M al cuadrado es igual a m a la cuarta, entonces m al cuadrado más n multiplicado por m al cuadrado menos n es igual a m a la cuarta menos n al cuadrado. Ahora resuelve el siguiente ejercicio para practicar lo aprendido en este video. Desarrolla 2a menos 1 multiplicado por 1 más 2a.
Tal vez podrías decir que aquí no hay una suma por diferencia de dos cantidades, pero en el segundo binomio del producto podemos hacer un pequeño cambio. Como el orden de los sumandos no altera la suma, 1 más 2a lo podemos escribir como 2a más 1, que es lo mismo. Entonces nos queda la expresión así: 2a menos 1 multiplicado por 2a más 1. Esto será igual al cuadrado de la primera cantidad, menos el cuadrado de la segunda cantidad. El cuadrado de 2a es igual a 4a al cuadrado, y 1 al cuadrado es igual a 1, ya que 1 elevado a cualquier potencia da 1. 2a menos 1 multiplicado por 1 más 2a es igual a 4a al cuadrado menos 1. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete al canal. No olvides activar las notificaciones para que no te pierdas todo el nuevo contenido de este canal. ¡Hasta pronto!